quieren prender las cámaras. La idea por ahí es hacerlo un poco más interactivo y que ustedes se saquen las dudas que tengan de la caja en sus inicios profesionales. Estamos con Sabrina Samper, que es la apoderada de la caja de la abogacía de Zárate Campana, del Departamento Judicial de Zárate Campana, y vamos a hablar un poco de lo que son los estamentos y las franquicias que tenemos los jóvenes matriculados cuando recién iniciamos nuestra profesión. Esta es la primera charla del curso de iniciación profesional. La semana que viene ya tenemos la segunda con sucesiones, la tercera el martes que viene con contratos, y la cuarta semana ya tenemos diagramado 3 clases del fuero de familia. Bueno, estamos con Sabrina Samper, a quien le voy a ceder la palabra en este momento para hablar de estamentos y franquicias. Reitero, prendan la cámara, tratemos de hacerlo interactivo. La idea es que se saquen más que nada las dudas de ustedes que puedan llegar a tener, y no Sabrina, que ya sabe de mucho de estamentos y franquicias, por eso es que está acá para darnos la charla. Te cedo la palabra, Sabrina. Gracias, Guido. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Sabrina Samper, estoy como apoderada en la caja de previsión social. El edificio está enfrente del colegio, hace casi 9 años que estoy ahí, así que desde ya les digo, a disposición de ustedes para lo que sea. Bueno, a ver, vamos a arrancar con lo más simple, que es recién se matriculan, por ende, automáticamente quedaron afiliados a la caja. Es nuestro sistema previsional, ¿sí?, el que nos va a manejar la jubilación el día que decidamos hacerla, habiendo cumplido con 35 años de aportes y 65 años de edad. Eso representa lo que es una jubilación básica normal, ¿sí? Después tenemos otras opciones de jubilaciones que tienen que ver con incapacidades o con jubilaciones por edad avanzada, que son aquellas personas que no llegan a los 35 años, pero tienen más de 15 y más de 70 años. Así que se los cuento como para que lo tengan en cuenta, por ahí no es el momento en que están pensando en la jubilación, pero para que ya lo vayan sabiendo. Bueno, a ver, se matricularon este año, el anterior, están ahí. Lo importante es que ustedes van a ver que una vez matriculados, la caja les otorga un número de legajo, y además del número de legajo, una clave de acceso al sistema de servicios en línea. Nosotros tenemos acceso desde las delegaciones de la caja, pero ustedes tienen acceso a toda su información desde la página web de la caja, entrando a servicios en línea con su número de documento y una clave. Esa clave que les otorga la caja la cambian automáticamente, y con esa ingresan todas las veces que quieran. Ahí van a tener absolutamente todo, desde la fecha de matriculación, cuáles son sus obligaciones anuales, cuáles son las boletas que tienen para pagar, si generan planes de pago, si generan créditos personales, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver absolutamente todo, lo que ingresó, lo que está para pagar, ahí van a poder controlar todo. Bueno, aquellos que vamos a ir con el régimen de franquicias, que es lo que primero les interesa, porque son jóvenes y nobles abogados. Primer año de matriculación, siempre y cuando no hayan excedido de los 5 años de expedición de título, o sea, desde que la universidad les dio el título, y que ustedes van al colegio y se matriculan en cualquiera de los colegios, si no pasaron 5 años, ingresan en un régimen que se llama de franquicias. Ese régimen de franquicias lo que intenta hacer es hacerle menos complicado el cumplimiento de la obligación previsional a los abogados que recién comienzan su carrera, su ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, a todos, independientemente de la edad que tengan, durante el primer año van a pagar únicamente el 15% del valor de la llamada CAO, que es cuota anual obligatoria. ¿Qué es eso? Es nuestro mínimo anual que tenemos que cubrir de aportes. Ahora vamos a ver cómo los integramos esos aportes, pero tenemos un mínimo anual. El abogado recién matriculado y que no excedió de 5 años de expedición de título, tiene una franquicia durante el primer año que paga solamente el 15% de esa CAO, ¿sí? Independientemente de la edad. Ahora, a partir del segundo y en adelante, segundo, tercero y cuarto, ahí sí se van a discriminar por edades. Cuanto más jóvenes, más beneficio. Esta es la realidad. Hasta 29 años es un rango,
de 30 a 32 es el segundo, de 33 a 35 es el tercero, y a partir de los 36 es el cuarto rango etario, ¿sí? Para ir cubriendo nuestra CAO con un valor más bajo. Sin embargo, eso representa que estamos pagando un 100%. ¿Qué significa eso? Que al momento que nos toque jubilarnos, son años que se representan en un 100% de CAO. Les aclaro esto, que después lo vamos a vincular con los estamentos, ¿sí? Porque hay otras opciones para cubrir la CAO que la abogacía de la provincia las necesitó, porque no todos los profesionales llegan a ese 100% de CAO. Pero bueno, en los primeros años de matriculación, ustedes tienen esa franquicia que les permite, abonando menos, cubren ese año jubilatorio como si se computara al 100%. A ver, les pongo el ejemplo. Yo tengo 44 años, pago 240.000 pesos de CAO al año pasado, ¿sí? Porque este año todavía no está fijado. Un joven abogado que tiene 35 años y tiene 3 años de matrícula, paga creo que en 95, ahora lo revisamos y lo vemos bien, o 120, ¿sí? Pero para él representa el mismo 100% que para mí los 240, ¿sí? Es ese régimen de franquicias que la realidad es que en cuanto a conveniencia a los fines jubilatorios, les conviene cubrirlo y nunca desistirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde tiene que ver este desistimiento? Con los estamentos que la Caja, a partir del 2017, instauró para que la mayor cantidad de abogados de la provincia pudieran llegar a cubrir esa obligación anual. Teníamos esta obligación anual del 100% y había solo una opción, ahí está Guido, gracias, decíamos de 35, y en el tercer año de matriculación pagaría 127.000 pesos de CAO, que representa los mismos 240 que para mí, ¿sí? Exactamente lo mismo. Computa los fines jubilatorios de la misma manera. Entonces esto tiene una vinculación re importante con el régimen de estamentos. Porque ¿qué pasa? Este 100% del que yo les hablo, siempre hubo una opción que se llamaba PVP, ¿sí? Que es un régimen al 50%. Cubrimos ese monto anual de 240 al 50, o sea, 120.000 pesos, pero a los fines jubilatorios, ese año me computa el 50%. O sea, tengo un año jubilatorio, pero cuando me tengan que dar la jubilación me va a prorratear por ese año que aporté al 50. Bien, al abogado franquiciado no le computa ese porcentaje, todo es el 100, ¿sí? Aunque sea un valor menor. Entonces, ¿por qué les digo que esto de las franquicias está bueno que lo aprovechen y que traten de no salir del régimen de franquicias? Porque, por ejemplo, en el mismo ejemplo que dimos recién, del abogado de 35 años, que está en un tercer año de matriculación, que tiene que pagar casi 140.000 pesos de aportes, me dice, no llego, quiero optar por el estamento del 38. El estamento del 38 se llama estamento número 6, que es el mínimo, ¿sí?, que hay que cubrir anualmente, ¿sí? Es un mínimo, un estamento inferior que nos va a afectar la jubilación, pero para que el abogado pague ese 38, desiste de este régimen de franquicias. O sea, elimino la franquicia, mi obligación se me va a 240, y sobre los 240 me aplican el 38%. ¿Sí? Que es 91, creo que daba, una cosa, 102 o 91, creo que estaba ahí. Entonces, entre usar la franquicia y el estamento, cuando la franquicia te computa como un 100% y el estamento un 38%, siempre conviene tratar de quedarse dentro del régimen de franquicia. Por eso ese primer año de matriculación solamente se paga, teniéndolo en cuenta sobre los 240.000 del año pasado, 36.000 pesos. Que en cuanto a números siempre es un montón. Pero ¿cómo lo cubrimos? ¿Cómo cubrimos la CAO? ¿Ustedes tienen idea cómo cubrimos la CAO? Bueno, tenemos dos formas, o tres formas en realidad de cubrir CAO. La primera, y que es la primera que van a notar ustedes, es cuando pagan un anticipo, que es cuando inician un juicio o se presentan en un juicio contestando una demanda.
Ese es el primero. El anticipo previsional, cuyo valor hoy es de 3.000 pesos. Ustedes, cuando se presentan en un expediente judicial, deben ingresar anticipo previsional, que es un anticipo de aportes, eso significa, y el bono ley, que es el que compran en el colegio, que en este momento el valor es de 3.080 pesos. Con ese anticipo que ustedes pagan y que les dan una boleta para poder ingresarla al expediente, ese anticipo empieza a descontar nuestra obligación de pago anual. ¿Sí? Eso ya va juntándose ahí como en nuestra cuenta corriente. La segunda forma es con el aporte de una regulación de honorarios. Independientemente del monto, nosotros tenemos una regulación. Pagamos un ejemplo simple, 100.000 pesos, que nos vendría bien a todos. Tenemos una regulación de 100.000 y estamos en un proceso contradictorio, si quieren. De nuestros 100.000 pesos, nosotros pagamos un 10% a nuestro cargo, o sea, 10.000, y el condenado en costas paga una contribución que también es del 10%, porque es un juicio contradictorio. Si fuera el mismo monto de honorarios, pero se tratara de un juicio voluntario, hoy, por ejemplo, un divorcio, es un proceso voluntario, sobre los 100.000 nosotros pagamos 10.000, y el condenado en costas paga un 5% de aportes, porque el proceso es voluntario. Esos 15.000 o 20.000 pesos que derivaron como aportes de la regulación de honorarios que pusimos como ejemplo de 100.000 pesos, eso también va a nuestra cuenta corriente. ¿Sí? De ahí empezamos a descontar nuestra obligación anual. Hoy tenemos dos. La tercera es el pago voluntario. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer cuando quieran. Yo no les recomiendo que lo hagan. Siempre traten de esperar el transcurso del año, cómo les va, qué expedientes tienen, si tienen regulaciones. Si van a tener regulaciones posteriores y por ahí, en vez de hacer un pago voluntario, de cuota anual, pueden hacer un adelanto de aportes. Eso si a alguno les interesa, lo podemos charlar un poco más, que la mayoría no lo tiene en cuenta, y está bueno, ¿sí? Por eso son las tres formas de cubrir la CAO, que es con el anticipo previsional, el aporte a cargo del abogado y la contribución a cargo del condenado en costas. Esto para que ustedes lo tengan presente. Son poquitos los artículos que tienen que por ahí tener medios leídos o aceitados de la ley de la caja. La ley de la caja es la 6716, y los principales artículos son el artículo 12, que es este del que estamos hablando, de cómo se integra el capital de la caja, que es con aportes, el artículo 13, que es el que habla del anticipo previsional, esta obligación que tenemos todos los abogados, de pagar el anticipo previsional, que es a cuenta de los aportes, al presentarnos en cualquier expediente judicial, ¿sí? El artículo que le sigue es el artículo 14, que habla de los plazos para integrar aportes, que eso lo vamos a charlar, aunque no estaba ahí dentro de los temas que mencionaba Guido, está bueno que lo sepan, y también les voy a recomendar leer una resolución que publicó la Caja en su página, para que la tengan. Es más, esa resolución, si pueden, la imprimen y se la dejan a mano en el estudio, porque es tan bueno tener los plazos explicados con ejemplos simples, ¿sí? ¿Sabes? Esto que decías recién por ahí para explicarlo, bajarlo a tierra. Uno no debería hacer nunca el aporte que tengo que afrontar de cabo en efectivo antes de tiempo, porque obviamente dejo transcurrir el año a ver si lo puedo pagar con los expedientes, que quiera llamarlo siempre, uno. Siempre. Por eso les decía, no les recomiendo ir haciendo pagos voluntarios, menos a esta altura. Claro, y también por una cuestión lógica de que el excedente no vuelve. Es decir, si yo tengo que pagar 36.000 pesos y pago 40, me excedí de 4.000. Después veremos qué puedo hacer con esos 4.000, ¿no? De pasarlo al año siguiente. Nada. Ahora les cuento. Porque estamos franquiciados. Porque estamos franquiciados. Exacto. Sí. Por eso no les recomiendo ir haciendo pagos voluntarios, aunque los asuste el número de cuota anual. Hoy ni siquiera todavía lo tenemos, lo vamos a tener seguramente a mitad de año, ya vamos a saber el valor para este año, incluido ahí en las franquicias también va a variar. Si ustedes hoy entran a la página de la Caja a servicios en línea, con su número de DNI y su clave, van a ver que aquellos que se matricularon este año, no sé, vamos al ejemplo de febrero, de este mes de febrero, de enero,
van a ver que su obligación anual es 30 y piquito mil pesos, ¿sí? Bueno, eso va a variar cuando la cuota anual se ajuste conforme así lo resuelva el directorio de la caja, ¿sí? Entonces, por eso le digo, no se asusten ya, no es el modo más habitual de integrar la CAO, tratemos siempre que sea con anticipos, con aportes de expedientes, solo si no nos queda otra, lo podemos les recomiendo integrarlo de manera voluntaria, y de todas maneras, les digo, la caja tiene planes de pago para resolver las cuotas anuales, ¿sí? No hay problema. Total. Pero sí no adelantarse, que es lo que mencionaba Guido, porque en este régimen de franquicias que ustedes tienen, porque, a ver, vamos a, lo que pasa es que es como ir muy adelante, pero no importa. La caja tiene un sistema de pasar excedentes de aportes de un año al siguiente, posterior, y siempre y cuando no haya cumplimiento de CAO. Ese pase de excedente, para el abogado que está dentro de este régimen de franquicia, estimo la mayoría de ustedes porque están recién matriculados y con poquito tiempo desde expedición de título, no lo van a ver reflejado excepto que sus aportes, vamos a este ejemplo, tienen hoy esta obligación de pago de 36.000 pesos, pero aportan 180.000. ¿Sí? Supónganse que se matricularon el año pasado, aportaron 180.000 pesos. Este año ya su obligación de pago pasó de 36 a 70. ¿Sí? Me dicen, pero Sabrina, a mí me sobró 150 del año pasado. ¿Cómo los paso? No los pasas. ¿Por qué? Porque no es excedente. El excedente es todo lo que supera esta CAO de 240 que les mencionaba antes, que es la CAO del 100%. Entonces, manejen el tema del pago de aportes siempre que estén dentro de los plazos que prevé el artículo 14 y que ahora los vamos a ver, sin pasarse demasiado, siempre y cuando no puedan disponer de ese dinero para el año posterior, para el año siguiente, ¿sí? Bien, ahora, decíamos cómo integrarlo. ¿Y en qué momento integrarlo? Que este es esto de los plazos que yo les digo, tengan en cuenta el artículo 14 y la última publicación que hizo la caja. La publicación es vieja, en realidad, la publicó en el 2019, cuando sacó la resolución de directorio, pero ahora estos días creó un banner, como para que nos llame la atención a todos y lo vayamos a ver, que tiene que ver con la interpretación de ese artículo 14, que fija los plazos para integrar el aporte conforme la regulación y sin intereses. ¿Sí? El artículo 14 originalmente nos dice que desde la regulación de honorarios, que estamos todos esperando, y más cuando recién nos matriculamos, es lo primero que queremos ver, nuestra primera regulación de honorarios, desde la regulación de honorarios tenemos 180 días hábiles, ¿sí?, para proceder a la notificación a la firmeza de ese autorregulatorio. Esos 180 hábiles son más o menos 10 meses, ¿sí? Porque son hábiles. Tengan en cuenta eso, que mucha gente se confunde con 6 meses. No, son 180 días hábiles. Nosotros contamos con ese plazo para hacer efectiva la firmeza de ese autorregulatorio. Y a partir de la firmeza de ese autorregulatorio, tenemos 60 días corridos, que es lo que lleva a todas las confusiones, 60 días corridos para integrar nuestros aportes y los que son a cargo del condenado en costas. Ahí tenemos una pequeña línea de tiempo que nos va a servir para todo, ¿sí? Si nosotros no notificamos, no dejamos firmes esos honorarios, dentro de esos 180 días hábiles, nos van a correr intereses desde la regulación. ¿Sí? Que puede ser que en ese momento nos haya pasado un año y no nos dimos cuenta, porque dejamos el expediente ahí, porque estábamos esperando que el cliente venga y pague, porque así lo fuimos manejando, lo llamamos, le pedimos que venga y que pague, que sí, que doctor, que la semana que viene, que el mes que viene, y nos dormimos con la notificación. ¿Qué pasó? Nos van a correr los intereses sobre los aportes, desde la regulación de esos honorarios, que a lo mejor fue marzo del 2022, ¿sí? Ahora, cumplimos con ese plazo, hicimos la notificación.
Si se nos pasan los 60 días corridos que tenemos para integrar el aporte, también nos van a correr intereses, pero nos van a correr intereses desde la firmeza de ese autorregulatorio, ¿sí? Notificamos hoy, pero el cliente no apareció, el cliente no pagó, por ende nosotros no cobramos honorarios, no pagamos aportes, pero cuando viene y paga es julio. Bueno, se pasaron más de 60 días corridos, por ende vamos a tener que liquidar los intereses sobre esos aportes. Yo les voy a contar que los intereses sobre aportes no van a parar a la CAO, que es de la que nosotros necesitamos descontar para cubrir, ¿sí? Excepto que ustedes tramiten vía web un expediente que es de reimputación de intereses, que es para que esos intereses que pagaron porque hubo una demora, siempre que sea en el cliente, ¿no? Porque si la demora es de ustedes, no les va a servir. Siempre que ustedes puedan demostrar que la demora en el pago no les es imputable, pueden pedir que esos intereses que integraron y que pagaron y que ese dinero ingresó a la caja, vaya a su cuenta corriente, o sea, vaya, empiece a descontar de CAO. ¿Sí? Bueno, la pregunta grande fue, ¿qué hacíamos con las regulaciones en use? Porque desde el 2017, que se sancionó la ley de honorarios, la 14967, las regulaciones deben ser en esta unidad arancelaria denominada use, cuyo valor va fijando la Suprema Corte. Si están al tanto, hoy el valor de acuerdo a la última acordada, que creo que es la 4097 de mediados de febrero, el valor del use arancelario, esta unidad, es de 7.107 pesos. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros nos regulan cantidades de use, multiplicamos esas cantidades de use por el valor que fija la Corte para esta unidad arancelaria. En las acordadas de la Corte ustedes van a ver que hay dos valores, uno que tiene que ver con el use de la ley 14967, y otra que va adecuando el use del decreto ley 8904, porque el decreto también fijaba valores en use, era lo menos, ¿sí? No era la generalidad, pero también tenía valores en use, y fundamentalmente en aquellos juicios que no tenían un valor pecuniario, y por ende fijaba una cantidad mínima de use. Hoy si la ven en la ley de honorarios, yo hoy no estoy haciendo familia, entonces ahí es donde más tenemos determinadas las regulaciones en use, pero sé que un divorcio es 40 use, un valor mínimo, ¿sí? Que el juzgado debe respetar, y ahí en más puede regular por encima de esos 40 use, pero lo que nos asegura la ley de honorario es el mínimo de regulación que tenemos que tener. Ahora, ¿qué pasa con estas regulaciones en use y los pasos de los plazos? Se nos van pasando los plazos también a todos. Es casi lo mismo que para las regulaciones en pesos. Y se los paso a explicar. Volvemos a la misma línea de tiempo, los 180 días para notificar, y los 60 una vez notificado, 180 días hábiles, perdón, para notificar, y los 60 días corridos a partir de la notificación. Aquellas regulaciones que se notificaron dentro de los 180 días hábiles, y que además integran el aporte dentro de esos 60 días corridos de producida la notificación, pagan, multiplican los honorarios, la cantidad de use regulados, por el valor que tenía el use al momento de la regulación, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Una regulación del 20 de diciembre del 2022. O vamos a ponerlo un poquito antes, el 30 de noviembre. Teníamos un valor de use arancelario de 6.854 pesos. ¿Sí? Estamos 20 de noviembre. Vamos que el 30 de diciembre notificamos esa regulación, estamos dentro de los 180 días hábiles. ¿Sí? El 30 de diciembre. La firmeza se adquirió 8 de febrero, 10 de febrero, estamos por ahí, 5 días hábiles desde la notificación. ¿Sí? Hoy, si vamos a pagar 28 de febrero, pagamos al valor que tenía el use al momento de la regulación, 6.854. Pero vamos a dar un ejemplo al revés. Que tuvimos una regulación en abril del año pasado,
no traje la carpeta, así que no me acuerdo el valor de ese momento, pero pongamos un valor cualquiera, 5.000 pesos salía el IUS, abril del año pasado, nos notificó el juzgado automáticamente, porque también lo hace el juzgado hoy con las notificaciones electrónicas, activa mucho más el proceso que antes. Nos notificó el juzgado el 22 de abril, y ahí nos empezaron a correr los 60 días. Y pasó abril, y pasó mayo, y pasó la feria, y estamos en febrero. Si nosotros hoy tenemos que ir a pagar aportes en relación a esa regulación de abril del 2022, vamos a tener que tomar la cantidad de IUS que nos reguló el juzgado, que vamos a un divorcio, 40 IUS, pero por 7.107, que es el valor de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos vencieron los plazos. Esa es una opción para cubrir aportes. La otra opción, que no es la que les recomiendo, es tomar el valor de los 5.000 por 40 IUS, ¿sí? Nos va a dar 200.000, ahí vamos a calcular el aporte, en un divorcio sería un 15%, por ende 30.000 pesos, y desde abril vamos a correr con los intereses hasta febrero. ¿Sí? Son las dos opciones. Lo van a ver en la página, está con ejemplos claros, con honorarios notificados, no notificados, ¿sí? Y con cumplimientos o no de plazos. Entonces, vamos a tener el aporte histórico, el valor histórico del aporte, que era el que tenía el valor de IUS en ese momento, como si hubiera sido una regulación en pesos, la transformamos a pesos al momento de la regulación, y le corremos los intereses hasta ahora. Yo les digo que no les conviene, ¿por qué? Porque puede ser que el valor pueda ser un poquitito menos, pero van a tener que hacer este trámite de reimputación de intereses siempre que no haya sido culpa de ustedes la no integración en plazo de los aportes. Por ahí, tomar esa regulación en IUS, al momento de hoy, primero que me parece a mí que no, genera menos discusión con el cliente, porque si regularon 40 IUS en abril, pero los viene a pagar en febrero del 2023, hoy los 40 IUS se deberían multiplicar por 7.107. ¿Sí? Si ustedes no hicieron ejecución, si ustedes corrieron con la notificación e iniciaron la ejecución, bueno, la ley de honorarios prevé también otros intereses. ¿Sí? Entonces, estas son las vías para cubrir CAO y tener en cuenta siempre los plazos. ¿Para qué? Para no pagar de más. ¿Sí? Porque si ustedes cobraron los honorarios y no integraron el aporte, en algún momento lo van a tener que integrar. ¿Qué va a hacer? O porque la caja se los reclame, o porque ustedes necesiten cubrir la CAO, que todas son, y una va junto con la otra, ¿no? Porque en el expediente lo tienen que acreditar, ¿sí? Porque hay varias medidas que no otorga el juzgado si no está cumplido con el pago de honorarios y aportes. Eso lo prevé el artículo 21, que no se los mencioné antes y que también lo tienen que tener muy, muy, muy en cuenta. ¿Sí? No se dispone la inscripción de un divorcio si no está el pago de honorarios y aportes, no se hace un levantamiento de embargo de inhibición si no está cumplido el pago de aportes, ¿sí? De honorarios y de aportes. Ustedes tienen que prestar conformidad si no cobraron los honorarios, o manifestar la percepción, y sí o sí tienen que cubrir con el aporte. ¿De quién? Del abogado de la parte que se beneficia con la medida que se está pidiendo. ¿Sí? Y nosotros tenemos un demandado, en un ejecutivo, que tiene trabado un embargo, que dio cumplimiento con ese monto que se le estaba ejecutando, vamos a tener que acreditar sí o sí al juzgado que percibimos honorarios y que tenemos pagos los aportes con las boletas respectivas. Acá está, cumplimiento del artículo 21, señor juez, levante el embargo. ¿Sí? Independientemente que el abogado de la contraparte lo cumpla o no, nosotros lo cumplimos, ¿por qué? Porque nuestro cliente es el beneficiario de ese levantamiento de embargo. ¿Sí? Desde ese lugar y desde lo que fue interpretando la jurisprudencia, también la caja fue modificando resoluciones, ¿sí? Y sacó un artículo que se llama 21 bis, y que tiene que ver con esto, con el cumplimiento del aporte de aquella parte que tramitó el divorcio y que quiere inscribir y readquirir capacidad nupcial. ¿Sí? Somos dos profesionales que intervenimos por dos partes, que llegamos a la sentencia de divorcio, pero
el doctor Borrelli cumplió con el aporte y Sabrina no. Porque el cliente no pagó y Sabrina no pagó el aporte. Pero el doctor Borrelli sí, me dice, pero mi clienta quiere inscribir, pero mi cliente no pagó, por ende no inscribía. Eso pasaba. Frente a ese problema, y que una parte perjudicaba a otra por una cuestión de incumplimiento, se modificó la ley, y lo que prevé es que si el doctor Borrelli acredita el pago de aportes de su cliente obtiene el oficio de inscripción por el juzgado, porque dio cumplimiento con el artículo 21, independientemente que la otra parte no haya cumplido. Cuando la otra parte cumpla, inscribirá su divorcio. ¿Sí? Sabri, vale aclarar también una cuestión que siempre sucede con los divorcios, es si es contradictorio o no, para ver si hay que aportar el 15 o el 20%, que medio que quedó zanjado eso ya después de tantas discusiones, que es un Quedó juicio zanjado voluntario. con el nuevo código. Con el nuevo Sí. código quedó zanjado que los divorcios son voluntarios, todos. El divorcio por presentación conjunta, como que no tenemos mucha duda que es voluntario, aunque se presenten dos profesionales, que es lo que exige también los juzgados por otras cuestiones que se tienen que llevar a tratamiento en el divorcio. Y los divorcios por presentación unilateral también son procesos voluntarios, porque no hay imputaciones de culpa con el nuevo código. Entonces, independientemente que mi esposo se quiera divorciar de mí o no, yo me puedo divorciar igualmente, ¿sí? Sin imputarle culpa a él. Por ende, el divorcio dejó de ser un proceso contradictorio. Lo tuvimos en los divorcios anteriores, con la vigencia del código anterior, donde teníamos el artículo 215, que era una presentación conjunta obligatoriamente, y el artículo 214, que era un divorcio contradictorio. Sin embargo, eso también se fue ayornando de alguna manera, porque los profesionales empezamos a hacer unas presentaciones como presentaciones conjuntas de divorcio por una causal objetiva, ¿sí? Y bueno, y también fue encontrándose la vuelta y se terminó tornando como en un divorcio voluntario también, ¿sí? Pero hoy los divorcios son procesos voluntarios. Hoy casualmente pasó una colega por la caja y estuvimos hablando un poquito de eso, que vio unas resoluciones de los juzgados de familia que entienden que no deben regular por el resto de las cuestiones que se acuerdan en los divorcios. Yo no hago trámites de familia, pero la verdad es que no estoy de acuerdo, así que si alguno se empieza a animar, está bueno para empezar a apelarlas. Entienden que todo lo que se haya acordado en relación a bienes, regímenes de comunicación, cuidado personal de los hijos y demás, es una cuestión obligatoria en el trámite de divorcio hoy, que en realidad entiendo lo obligatorio es la presentación de una propuesta reguladora, pero nada más, después resolverlo me parece que sí genera honorarios, pero bueno, nada, eso es al margen. Tengan en cuenta eso. Procesos voluntarios se abona. El abogado siempre paga el 10% de su honorario. Eso no hay vuelta, no se discute, no cambia. Independientemente de qué tipo de proceso es, y si es un proceso extrajudicial, el abogado paga el 10% sobre sus honorarios. ¿Sí? Eso no hay vuelta. Lo que cambia es en relación a la contribución del condenado en costas. En los procesos voluntarios, el condenado en costa adiciona al honorario un 5%, y en los procesos contradictorios un 10%. Por eso nosotros integramos nuestra CAO un poco con nuestro bolsillo y un poco con el del condenado en costa, que tiene que pagar el aporte, esa contribución del 5 o del 10. ¿Sí? Vamos integrando la CAO un poco y un poco. ¿Sí? Todo esto cubre esta cuota anual que a veces nos parece un montón, pero que va sumando con cada uno de los procesos que ustedes van teniendo. Fundamentalmente hoy, si recién están matriculados, lo primero es el anticipo. ¿Sí? ¿Qué les va? Yo les quería decir algo de esto de adelantar aportes, que les quería decir. No es complicado, pero quiero que lo tengan en cuenta, a pesar de que estamos un poco lejos de fin de año. Vamos a poner un ejemplo que para mí me parece que siempre es lo más fácil. Hoy ustedes están iniciando un divorcio, ¿sí? Entiendo que los tiempos hoy del departamento judicial van a tener sentencia antes de fin de año, pero supongamos que no ocurra, ¿sí? Que estemos en diciembre y no tenemos todavía la regulación de honorarios, por ende nuestro cliente no nos paga, ¿sí?
pero a nosotros nos está faltando plata para cubrir nuestra CAO, ¿sí? Y se nos termina el año, y no tenemos prórroga. O sea, este año tenemos una prórroga hasta el 31 de marzo, pero supongamos que este año, 2023, la caja dice no hay prórroga, la CAO va del 1 de enero al 31 de diciembre, que ese es el plazo para cubrirla. Después están las prórrogas extraordinarias, que a veces están y a veces no. Pero estamos en diciembre, la sentencia no salió, y aunque saliera el cliente no va a venir a pagar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero nosotros queremos cubrir la CAO. ¿Qué hacemos? ¿Un pago voluntario de CAO? No, no hagan un pago voluntario de CAO. No les conviene. ¿Qué es lo que yo les recomiendo que hagan? Tengo este juicio, que es María contra Pedro sobre divorcio unilateral. Hago un pago a cuenta de este expediente. Un pago a cuenta de aportes. Entonces, cuando voy a hacer la boleta, como hice la del anticipo, María contra Pedro sobre divorcio por presentación unilateral, y determino un monto de honorarios. Los 40 IUs que sé que me van a regular, como 40 IUs. 40 IUs. Me va a multiplicar el sistema automáticamente cuánto da 40 por el valor del IUS, y yo hago un pago parcial de aportes. ¿Sí? Lo que me esté faltando a mí para cubrir la CAO. Eso me parece que es súper interesante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque muchos lo que les pasa es eso, y más hoy que por ahí no nos ven todo el tiempo porque no van a la delegación, porque por suerte lo único bueno que creo que dejó la pandemia es esto, que tengamos todos los medios digitales para poder hacer todo desde nuestro estudio sin tener que ir a ninguna oficina, sin perder tiempo. Entonces no nos ven y por ahí no se los podemos contar, ¿sí? Y por ahí ustedes están llegando a fin de año, no quieren pagar con intereses, les agarra la locura y dicen, bueno, ya, hago una boleta y pago a cuenta de CAO 2023, y pongo 20.000 pesos, que es lo que me falta. Van a cubrir la CAO, ¿sí? Van a cubrirla la CAO. Pero cuando llegue febrero, el juzgado va a dictar sentencia y el cliente va a venir a pagar al otro día, vamos a tener esa suerte, que va a venir el cliente al otro día y nos va a pagar el aporte, ¿sí? Pero si nosotros hubiéramos puesto esos 20.000 a cuenta de este expediente que ahora el cliente va a pagar, estaríamos recuperando ese dinero, ¿sí? Porque ya lo pagamos antes. Entonces, yo les recomiendo que llega fin de año y tienen dudas, no llamen, para eso estamos. A la delegación, me llaman a mí, o sea, lo que ustedes quieran, nos mandan un mail, lo que sea. Todas estas cosas las van a ir viendo año a año porque se les van a ir generando cuestiones distintas. Entonces esto, a ver, yo lo que uno intenta hacer es darles un pantallazo y decirles, vengan, nos preguntan, nos consultan, estamos para eso, todas las veces que les haga falta, no pasa nada. Ya ninguno entendió la caja cuando recién se matriculó. Nos hablan con términos raros, nos hablan de estamento, nos hablan de PVP, de franquicia, de CAO. Bueno, ¿no entendemos nada? Bueno, nada, se pregunta. Información hay mucha en la página de la CAO, de la caja. Van a tener los estamentos, van a tener las franquicias, van a tener toda la información de jóvenes. Métanse, miren, lean, chusmeen. Lo que no entienden, nos preguntan. Porque a veces es más saludable empezar a mirar un poco, vas viendo que hay cosas que las entendés, cosas que no. Se tomaron el tiempo de estar presentes en esta charla, que está buenísima. Me cuesta a mí un montón hacerla por Zoom, así que les pido 1000 disculpas. Siempre prefiero como ir más interactuando con ustedes y viendo para qué lado pueden ir sus preguntas, pero bueno, creo que están, supongo que deben estar habilitadas si quieren hacer alguna. Nada, estamos para eso, estamos para ir tratándoles de solucionar. Uno no da consejos porque cada profesional sabe a dónde quiere apuntar, pero sí tratarles de que les sea más fácil, menos costoso todo, ¿sí? Yo no sé, hoy un profesional que tiene algunos años de deuda de CAO, hoy, en vez de dejarlo correr, le conviene venir y hacer un acuerdo y pagarlo en 12, 18 cuotas, que dejarlo correr y esperar que a fin de año va a cobrar un juicio. No, Doc, venga, siéntese, haga un acuerdo y vaya pagándolo en cuotas, porque los planes de pago de la caja son en cuotas fijas. Se determina hoy y terminan de pagar lo mismo en la cuota 12, en la 18 o en la 24.
Entonces, uno lo que trata es de ayudarlos con esas cosas. Después que ustedes vayan leyendo y vayan viendo plazos para cubrir, ¿cuáles son los expedientes que tienen que pagar anticipo? Todos, todos. La regla general es todos, excepto algunos, que en algunas cuestiones que ustedes vayan a presentar que no devenguen honorarios, o que se presenten en causa propia, o representando a mamá, papá, hermanos, hijos, sobrinos, ¿sí? No hay más opciones. Eso también lo ven en el artículo 21. Y lo tienen que relacionar con el artículo 10 de la ley de honorarios, ¿sí? Pero después, ¿cuándo pago el anticipo? El otro día me hicieron una consulta, doctora, lo que pasa es que me regulan muy poquito y el anticipo sale 3.000. Es un proceso susceptible de regulación de honorarios, o sea, de generar honorarios, se paga anticipo. Entonces tengan como esas cuestiones generales siempre presentes. No hay opción, Y la se ley paga. establece el mínimo de 7 use. En su Y la ley defecto establece el podremos mínimo de apelar. 7 use, exacto, y algunos tribunales no lo están respetando. Porque lo que me estaba diciendo la colega es que le estaban regulando de 1 a 2 use en unas ejecuciones de honorarios. Pero bueno, hay que ir contra el tribunal ahí que está regulando por debajo. Otra cosita chiquita, esto que estamos hablando del anticipo, es que ese anticipo, ¿qué significa ese anticipo previsional? O ius previsional como lo llamamos. Es un anticipo de nuestros aportes. Vamos al ejemplo de toda la tarde, iniciamos el divorcio, pagamos los 3.000, cuando nos llega la regulación de honorarios, nos regularon 40 ius por 7.000, vamos a hacer redondo el valor, tenemos un honorario de 280.000 pesos. De los 280.000 estamos obligados a cubrir el 10% de aportes, que nos da ¿cuánto? 28. De esos 28 podemos descontar el anticipo, porque ya lo anticipamos nosotros antes. ¿Sí? Esos 3.000 que pagamos hoy de anticipo previsional, esa cuenta de nuestro 10% de aportes. Ustedes pueden descontarlo o no, es a elección del abogado, ¿sí? Pero si están con aportes que cubrieron K o están bien de aportes, lo pueden descontar y es un dinero que les queda a ustedes porque ya lo anticiparon al inicio del expediente o en la primera presentación que hicieron. Te veía ahí por preguntar algo yo. No. No. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Yo creo que aprovechen por ahí el espacio para eso. No hay drama, pregunten, aunque les parezca que es una pavada, nada es una pavada porque recién inician la actividad, entonces, y más la caja, genera un montón de confusión. Yo a disposición de ustedes para lo que sea. El que tenga ahí para anotar, les dejo mi teléfono, que es de Campana, 3489 53 99 20, si quieren lo pongo en el chat. Ya, para que lo tengan, a mí no me molesta que me llamen. La delegación, también les voy a pasar el teléfono, que también es de Campana, 3489-437-034. Llamen, no hay problema, para eso estamos. No, y si alguno quiere preguntar algo, con total libertad. Bueno, Guido, ¿te Sabri, acordaste de algo? Porque a mí se me van pasando las cosas, hablo mucho y se me pasa. ¿Cuándo se cubre el monto del ACAO? ¿Se deja de descontar automáticamente? Pregunta Sofía. Sofía, ¿cómo estás? A ver, Sofía, cuando vos vas cubriendo tu CAO con los aportes que tenés, porque fuiste integrando varios anticipos, porque tuviste aportes interesantes, ¿sí? Todo eso va a tu cuenta corriente, ¿sí? Va a tu cuenta corriente y va aumentando tu cuenta corriente en relación al año en el que ingresaron esos montos de aportes o de anticipos, ¿sí? No es que se deja de descontar, vos tenés una obligación anual de tanto dinero, ¿sí? Y tenés tu cuenta corriente donde van entrando todos los aportes, Si con esa cuenta corriente llegaste a tu obligación anual, genial, al 31 de diciembre. Ahora, si vos tenés una obligación anual chiquita, pero tus aportes son muchos, siguen sumando. Vos seguís sumando aportes, ¿sí? En este momento, por ejemplo, en marzo del 2023, que estamos con una prórroga, aquel abogado que se matriculó en el 2022, pero que llegó al 31 de diciembre y no llegó a la CAO, tenía que pagar 120.000 y sus aportes eran de 80.
Con esta prórroga que fijó la caja hasta el 31 de marzo, lo que le permitió es que todo lo que era aporte sobre regulaciones que fue ingresando en enero, en febrero y hasta el 31 de marzo, primero vayan a cubrirla a cabo del 2022. O sea, vayan hasta cubrir los 120. Cubierto esos 120, pero porque estamos hablando de una prórroga, cubierto esos 120, empieza a computar para el 2023. No sé si por ahí tiene que ver la pregunta, porque por ahí estás matriculada el año pasado y querés saber qué pasa con esto de las prórrogas de plazo. Ustedes siempre tengan en cuenta que la CAO va del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es el plazo para cubrirla. Excepto que la caja saque alguna resolución de excepción que postergue el plazo y nos dé un tiempito más para cubrirla y sin intereses. Pero si no, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Esos son los plazos, siempre. Chicos. Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, obviamente, Sabri, gracias por la charla, por nada, y bueno, Sofi, por la súper predisposición para explicar siempre todo. Siempre tenga una duda, el que va a la caja se lleva la respuesta, eso no me queda lugar a duda. los espero, vayan todas las veces que quieran, ahí estamos. Así que gracias a ustedes por escucharme, sepan disculpar que me cuesta un montón hacerlo así vía Zoom, pero bueno, creo que salió bien, se entendió. No se notó para nada. Hablé mucho, me llaman, me escriben, me piden la información que quieran, no hay drama, para eso estamos. Bueno, Sabri, 1.000.000 de gracias y bueno, nos vemos el martes favor. que viene para la segunda charla del curso de iniciación profesional. ¿Sí? Muchas gracias, Sabri. Por nada, suerte chicos, buen año. Chau, chau, igualmente.